A esta hora en TPA Noticias Matinal recibimos a Azucena Rodríguez, es directora de cine que presenta documental sobre Almudena Grandes. Azucena, ¿qué tal? Bienvenida, buenos días. Hola, buenos días, gracias. Decía que presenta un documental que mañana se presenta también aquí en Gijón. Si le parece, Almudena, vamos a ver algunas imágenes de ese trabajo. Empezamos. Bueno, Almu, ¿qué te parece que hagamos un documental sobre ti? Almudena Grandes es madrileña y escritora. Con Las edades de Lulú consiguió vender más de 1 millón de ejemplares. La habían vendido al alemán en 10 días y en 20 días la habíamos vendido al cine, ¿no? Fue todo una especie de carrusel enloquecido, ¿no? Y tuve que preguntarme si quería ser famosa o quería ser escritora y me puse a escribir. Bueno, Azucena, hemos visto algunas de las imágenes, de las imágenes de ese tráiler. Es un documental que invita a pasar un rato con Almudena, ¿no? Sí, claramente. El objetivo de la invitación es pasar un rato con ella y recordarla y mantenerla presente. Yo empecé a hacer este documental cuando Almudena estaba sana y lo que yo quería en ese momento era en realidad hacer una película sobre la literatura y ella. Quería hablar de una escritora que tiene cientos de miles de lectores y que además tiene un altísimo nivel literario. Pero llegó la pandemia y la enfermedad y la muerte y esto se vio interrumpido, evidentemente. Y entonces, muy poquito después de morir Almudena, Mariela Besuyeski, la productora de esta película, me propuso reanudarla. Yo dije que sí, sabía que iba a doler y ha dolido, porque una de las suertes de mi vida es haber sido una íntima amiga de Almudena. Pero me lancé pensando que bueno, el cine tiene esa capacidad milagrosa de detener el tiempo y por tanto íbamos a tener posibilidad de volver a oírla, de volver a verla y de pasar ese rato con ella y de recordarla, de mantenerla viva en nuestra memoria. Claro, usted es amiga de Almudena Grandes, era amiga de Almudena Grandes. Yo soy lector y la seguía, ¿no? Y viendo las imágenes del documental, pienso, no puede ser triste porque es que siempre sale sonriendo. Sí, esta era una idea que tenía clarísima desde el principio porque quería y quiero hacer honor a la memoria de Almudena, y Almudena era pura alegría, ¿no? Ella siempre decía, además en estos tiempos tan sombríos, siempre decía que la alegría es una forma de resistencia y bueno, la alegría y la resistencia quería que estuviesen presentes, resistencia ante el dolor de su pérdida y alegría por celebrar su vida, ¿no? O sea, la alegría es Almudena. De alguna manera, con este documental hacemos más eterna aún a Almudena. Sí, yo lo que querría, bueno, digo sí, ojalá. Yo lo que querría es eso, mantener viva su memoria. Me gustaría que la gente que viese la película saliese corriendo de nuevo a leerla o a releerla, ¿no? Y mantengamos, o sea, que siga con nosotros, ¿no? Sigue con nosotros en su literatura y además en el sentido de, en la medida que la mantenemos viva ella, también mantenemos viva la memoria de las gentes a las que ella rescató del olvido, ¿no? Sobre todo en la última fase de su obra, en los episodios de Una guerra interminable, donde rendía homenaje, ¿no? A los mujeres y hombres que lucharon en este país por traer la democracia. Bueno, claro, lo tengo aquí apuntado. No sé si lo dijo usted, Almudena es memoria democrática. Sí, pues puede que lo dijese porque es verdad, ¿no? Es pura memoria. Y ella siempre hablaba de que la memoria no es una cuestión de pasado, sino una cuestión de presente. Y claramente, ¿no? Yo creo que, ya digo, en estos tiempos que parece que hay involuciones, parece que hay voluntades para que volvamos atrás, para que perdamos derechos, no solo en España, sino en muchas regiones del mundo, en muchas partes del mundo, la memoria es la herramienta imprescindible para no repetir la mala historia, ¿no? Mire, y una cosa que a mí me resulta muy interesante, yo solo he podido ver el tráiler, la verdad, y ya solo con el tráiler me han entrado muchas ganas de ver el documental, pero vamos a poder conocer cómo era la elaboración de sus novelas, cómo eran sus métodos de trabajo. Creo que yo tengo apuntada una palabra que he encontrado, no sé si la ha dicho usted también o fue Luis García Montero, el rigor con el que se enfrentaba a las novelas.
Sí, mi voluntad, como decía al principio, cuando pergeñé, cuando pensé en el documental, era sobre todo hablar de la literatura y de ella en la literatura, y me fascina en general los procesos creativos y en particular el de Almudena. Yo tenía la suerte como amiga suya de recibir, de cuando ella estaba escribiendo, funcionaba, a mí me preguntaba. Yo funcionaba como una especie de pared que decimos los guionistas. Ella me iba contando la historia y según las caras que yo iba poniendo o lo que a mí me iba funcionando, no, ella veía cómo podía llegar al público, ¿no? Luego, evidentemente, hacía lo que quería, pero me hacía una especie de test, ¿no? Y en ese sentido he podido contemplar y asistir a todo su proceso creativo, a todo su proceso previo de documentación de absoluto rigor. Y con el que luego, o sea, una vez que se imbuía de todo lo que estaba, del tema del que estuviese tratando, de la época que estuviese viendo en la novela que estaba escribiendo, decía que estaba enferma de esto, ¿no? Porque se pasaba el día viendo películas, leyendo libros, recopilando información rigurosa, era historiadora de formación, rigurosa, pero luego libre y maravillosamente imaginativa como escritora. Claro, le estaba escuchando y digo yo, si yo fuese esa pared y a mí me viniese Almudena Grandes y me dijera, ¿qué te parece esto? Diría, pero si es que eres Almudena Grandes, ¿no? Me quedaría, ¿qué puedo decir, no? Un poco... Pues me encanta, sí, vamos, me encanta que te identifiques conmigo y te voy a tutear con permiso. Había una cosa, nosotros paseábamos mucho por Madrid, o sea, dábamos muchos paseos y yo me recuerdo a mí misma, nos recuerdo a las dos paseando, mientras ella me iba contando los pacientes del doctor García, me iba contando las 3 bodas de Manolita, me iba contando, y yo recuerdo que miraba a la gente a mi alrededor y yo pensaba, estas personas irán a comprar algo a algún centro comercial y no se dan cuenta de que a mí me están contando ahora mismo una obra maestra de la literatura, ¿no? Sí, yo me sentía absolutamente afortunada, nerviosísima. Si hubiese tenido 7 sentidos los habría puesto los 7 para que le valiese de alguna forma mi reacción y para controlar mi emoción por estar asistiendo a ese parto. Claro, mire, las estoy imaginando a ustedes dos paseando por Madrid y cruzándose con personajes de las novelas, porque creo que fue ella también la que dijo que la vida privada de la gente corriente escribe la historia social de una nación. A lo mejor se ha cruzado usted con los personajes de las novelas que hemos leído los demás. Pues desde luego, hay personajes a los que conozco personalmente. De hecho, mi hija, perdón, es la inspiración para uno de los de la última... No la inspiración como personaje, sino que está cogido su nombre. Mi padre aparece en otra de las 3 bodas de Manolita, mi hija aparece en La madre de Frankenstein. Sí, no solo los he vivido en primera persona, sino que Almudena, yo en mi casa donde estamos haciendo esta entrevista vivía Rita, un personaje, la hermana del doctor García, y cuando Almudena estaba escribiendo me decía, Rubia, me llama Rubia todo el mundo, me decía, Rubia, ¿cuántos escalones hay desde la entrada de la casa hasta el ascensor? No me acordaba y tenía que salir. Sí, o sea, están llenas de eso, pero no solo eso, sino que luego en esos paseos por Madrid era donde ella tenía su notario, era donde vivía doña Sara, la madrina de Sara de los Aires Difíciles. O sea, íbamos y luego se cruzaba Galdós y decía, mira, Fortunata venía por aquí, Jacinta pasaba por allá. Sí, completamente vivas y presentes, pero ligando, que es más importante que esto... Sí, perdón. No, decía dígame, que la historia, contar la gran historia. Sí, decía que era un poco lo que me proponía, o me sugería que era contar la gran historia, la historia con mayúsculas, a través de la historia con minúsculas. Esa era su opción, ¿no? Contar la vida de las gentes corrientes y ver qué impacto tienen en esas vidas las grandes decisiones. Azucena, te voy a tutear también, ya que así estamos más a gusto. Vale, venga, mejor, sí. Sí, perfecto. Es que de lo que has dicho ahora me ha sorprendido una cosa, es decir, Almudena te llamaba y decía, ¿cuántos escalones hay? Como si el lector fuese capaz de saber si eran 20, 30, 23, ¿no? ¡Qué precisión! Claro, pero estaba reconstruyendo un lugar. Yo vivo en una casa en Madrid, que es la Casa de las Flores, una casa donde debajo de mi casa vivió Neruda, cuando estuvo de cónsul durante la guerra. Es una casa emblemática.
Y en cualquier caso ella necesitaba, o sea, ella estaba describiendo, el personaje vivía aquí donde estamos hablando ahora mismo, y entonces eso le construía para ella, ¿verdad? Aunque efectivamente el lector le dice igual que fuesen 4 o 6 escalones, pero ella necesitaba hacerlo, construirlo, y su verosimilitud era la que nos transmitía, ¿no? La que nos llegaba. Por eso tenemos esa sensación de estar subiendo esos escalones cuando la leemos. Claro, ella se cree la historia y los demás nos la creemos también, lógicamente, si no, pues no tendría sentido. ¿Qué han dicho? Completamente. Usted, Sí. usted que es de la familia, tú que eres de la familia, perdona, ¿qué ha dicho Luis García Montero cuando vio la película? Pues Luis, mira, había una cosa de la pregunta anterior que me ha venido a la cabeza y no te quería interrumpir. A mí me pasaba a veces, nada, que de llamar a Almudena, llamarme y llorando, Almudena, ¿qué te pasa? Acabo de matar, acababa de matar un personaje, se acababa de morir un personaje, lo acababa de matar, ¿no? Y además, y llorando, estaba deshecha. Y yo le decía, y no la puedes salvar, no hay manera, o sea, era todo muy loco, no muy loco, muy verdadero, ¿no? O sea, que esto le pasaba. ¿Qué ha dicho Luis? Pues Luis, perdón, Luis aparece, es un personaje en la película. Cuando yo contaba antes, cuando imaginaba la película cuando ella estaba viva, ella iba a cubrir la película. Al no estar, hubo un momento en el proceso de montaje que yo entendí que había que contar la ausencia, el dolor que sentíamos todos por su ausencia, y que el vehículo mejor para contar eso era Luis García Montero, su marido, poeta maravilloso. Y Luis aparece en la película vehiculando ese dolor por la ausencia. También están presentes sus hijos, su hermana, su tía Lola, porque lo que yo tenía claro también era que no quería a gentes principales o gente muy famosa o sesudos conocedores o sabios de la literatura en el documental. Espero que estén en otros, que se hagan muchos documentales sobre Almudena, pero lo que yo quería era hacer esa parte más íntima, más cercana, la que yo habría tenido si ella hubiese estado viva. Por mi posibilidad de ser amiga suya me daba posibilidad, o sea, el hecho de ser amiga suya me daba posibilidad de tener acceso a vivir momentos peculiares y singulares que por desgracia ya no son posibles, y entonces esa intimidad me la daban sus cercanos, como digo, sus hijos, su hermana, la tía Lola, y ese vehículo del dolor, esa manera de entender la ausencia, venía de la mano de Luis. Resumen a la pregunta. A Luis le gusta la película y a ellos les gusta la película, que era importantísimo para mí. A todo el mundo le va a gustar. Ya el tráiler, ya solo el tráiler gusta mucho, pero Ojalá. Mira, Azucena, volviendo a otra cosa que dijiste ahora, Almudena lloraba cuando se tenía que despedir de algún personaje, y mira, tengo que confesarte, te he escuchado y he dicho, mira, me alegro que llore porque así no me siento yo tan solo cuando leo un libro de estos y me pongo a llorar cuando se va un personaje. Me alegro que los autores lloren, porque a veces uno como lector los ve como asesinos, y no, son también sensibles a esto, ¿verdad? Completamente. Sí, además se identifican con ellos, los crean, los construyen, ¿no? Y les duele. No sé, para terminar, no sé si la película recoge alguna anécdota, pero yo conozco una que la he visto preparando la entrevista y no sé si nos la puedes contar brevemente. ¿Cómo es eso de que primero las croquetas y después saludar a Gabo? Pues sí, Almudena cumplía años el 7 de mayo y siempre nos invitaba a su casa todo el rato, no porque fuese su cumpleaños, pero hacía cenas continuas con los amigos, cenas que preparaba ella, por supuesto, escribía, hacía la compra, hacía la cena y nos recibía. Y ese 7 de mayo estaba en la cocina preparando sus famosas croquetas. Hacía otros platos muy riquísimos, pero las croquetas eran unas de sus fuertes. Y yo estaba con ella de pinche, porque yo cocinar no sé, pero soy muy bien mandada. Y mientras estábamos allí llamó Joaquín Sabina por teléfono para decir que le llevaba un regalo de cumpleaños y ese regalo era Gabriel García Márquez. Te llevo al Gabo, Rubia, que la llamaba Rubia. Y entonces, pues bien el Gabo. De vez en cuando, Almudena seguía las croquetas, de vez en cuando Joaquín llamaba y decía, ya vamos por no sé dónde, iba anunciando que llegaban, y nos decía que no le diésemos la lata.
García Márquez, no le agobiéis, no le dejadle tranquilo, que nadie, éramos como 20 y tantas personas y había unos escritores muy, muy importantes también en esa cena. Total, que llega un momento que alguien llega a la cocina, le dice, Almu, que ha llegado el Gabo. Y Almudena, muy tranquila, con su espumadera en la mano, le dijo, pues que se espere, que se me queman las croquetas, ¿no? Entonces, esa era Almudena, ¿no? Entendía, estaba feliz de que llegase Gabriel García Márquez a su casa a cenar, pero lo importante era dar de cenar a 25 personas, ¿no? Entonces, esa era Almudena. A la vuelta, el final de la anécdota es que cuando Joaquín llevó a Gabriel García Márquez otra vez de regreso a su hotel, le preguntó qué le había parecido la noche y tal, y dijo, bien, ha estado bien, pero tus amigos un poco raros. Nunca me había pasado que nadie me dirigiese la palabra en una cena, ¿no? Habíamos sido buenísimos y habíamos cumplido lo que nos había mandado Joaquín y no le habíamos dado la lata, ¿no? Terminamos hablando con él y estaba Mercedes, su mujer, pero bueno, fue muy divertido y primero las croquetas, que se espere el Gabo, que se me queman las croquetas. Esa era Almudena. Que se espere el Gabo, que tiene además al lado a otra grande de la literatura, que es Almudena Grandes. Azucena Rodríguez, directora de esta película documental Almudena, muchas gracias por atenderlos, que nadie se la pierda. Mañana se presenta, creo que aquí en Gijón, dentro de la Feria del Libro. Muchas gracias. Sí, muchísimas gracias a vosotros. Gracias, Miguel.